se encuentre en este lugar y aquellos que lo van a recibir más adelante en el nombre de Jesús. Declaramos que la palabra de Dios escrita dice que no vuelve vacía y nosotros lo creemos. Tu palabra, Señor, dice que tú está para restaurarnos, está para bendecirnos a través de ella, dándonos el conocimiento y la sabiduría, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero ministrar, dirigido por Dios, lógicamente por el Espíritu Santo, ministrar unos mensajes, porque vamos a empezar cada domingo, no sé hasta cuándo, para administrarle unos temas, un tema muy especial que está afectando aún a algunos creyentes como a no creyentes, ha venido afectándonos desde hace cientos de años, ha venido afectándonos a todos. Y si nosotros miramos las noticias o vemos en el salir, cuando estamos por la calle, puede suceder casos en que nos encontramos con mujeres maltratadas, no solo los niños, aún desde niñas maltratadas y niños también. Nos damos cuenta cómo están abusando con el famoso acoso sexual. Estamos viendo esto, el famoso acoso sexual que se está viendo no solamente en lo secular, en las personas que viven una vida normal, digamos así entre comillas, sino en aquellas personas que están sobre autoridad o en autoridad. Estamos mirando el famoso acoso sexual, que esto es muy reciente y no solo aquí en Colombia, lo hemos visto también en políticos, lo hemos visto en famosos directores de cine. Estamos viendo el acoso sexual, cómo la mujer está siendo pisoteada, maltratada, pero también algunos varones han sido maltratados. Por eso quiero hablarle de lo que es el machismo y el matriarcado. Es un tema que aquí nunca habíamos tocado, pero con base a un seminario que estuve recibiendo, gracias a Dios y a estas personas, y mirando, investigando, estudiando de lo que es el machismo y el matriarcado, con base a esto y primeramente por Dios quiero hablarle de esto. Si usted no ha sufrido de nada de esto, dale gloria a Dios, dale gracias a Dios por esto. Pero nosotros fuimos afectados por el machismo. Vamos a hablar primeramente del machismo. Los hombres, no nos preocupemos tanto de decir ¿y por qué solamente hay garrote para nosotros y las mujeres qué? Si mi mujer cuando me pega, me regaña, ¿qué? Tranquilo, que más adelante, no hoy, le voy a hablar, también por eso le digo, invite a su marido o invite a su mujer. Más adelante vamos a hablar también de lo que es el matriarcado. Pero por ahora las mujeres pueden respirar profundo y nosotros los varones también, y vamos solamente a recibir. Y cuando usted escuche algo que cree que eso está sucediendo en casa, tranquila. Si quiere mirar a su marido, mírelo, contémplelo. Pero no lo coja esto como una arma para llegar a la casa y decirle, si vio lo que el pastor le dijo. Escuche, no soy yo. Y yo le voy a sustentar con la palabra de Dios también. Para que no me echen encima al marido. Porque así sucede. Hay veces salen varones aquí enojados conmigo porque dicen que es que yo se la estoy echando. Entonces es necesario que todos preparemos nuestro corazón para poder recibir este mensaje. Dice Deuteronomio, capítulo 21, versículos 10 al 14. Está hablando Dios de unas diversas leyes que le dio al hombre. Y entre ellas hay algo que parece como si Dios fuera machista, como si Dios menospreciara a la mujer.
Son unas leyes que dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregase en tu mano y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa como las que están aquí. ¿Hay una mujer hermosa nomás? ¿Dónde están las mujeres hermosas? Si usted no se ha visto allá, hay un espejo. Ahora tenemos un espejo allá y quiero colocarle la Biblia al lado también como espejo. Y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, esto ya no se ve acá, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre. Dice, ¿cuántas veces? Versículo 14. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Amén. ¿Por cuanto qué? La humillaste. Entonces uno dice, aquí hay machismo. Una mujer que es cautiva en medio de la guerra y luego es llevada a la fuerza cautiva, y si al hombre le agradare, la va a tomar y le va a dejar que ella pase un tiempo prudente allí para que saque de su corazón el dolor de haber dejado a su padre, a su casa, a su familia, y después de esto la va a llevar y se va a acostar con ella, va a tener relaciones sexuales con ella, la va a tomar. Pero si no es de su agrado, ¿qué es lo que va a hacer? La va a vender. Si es de su agrado y la va a tomar como esposa y algo humillante, tendrá que raparse la cabeza y tendrá que cortarle las uñas. Entonces, cuando uno mira estas cosas, uno dice, pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué pasaba? ¿Qué sucedía? Porque esto de que la mujer tratada como un objeto allí, siendo cautiva, y si a ella, ahí no dice si a ella usted fuera de su agrado, ella va a permitir que se llegue o que tenga relaciones sexuales. No, es que si a mí me agrada, pues entonces no me interesa que yo no sea del agrado para ella, pero la voy a tomar, voy a tener las relaciones sexuales. Con base a esto, a este texto, quiero, para poder hablar de este tema, es necesario conocer qué es el machismo. Usted ha escuchado muchas veces que dicen, uy, ese hombre es machista porque no lava la loza. Ese hombre es machista porque no barre, no ayuda allá en casa, no tiende la cama. Ese hombre es machista porque a toda hora quiere que todos se le sometan. Pero quiero decirle que tiene mucha relación con el machismo. Entonces yo sé que usted no se va a dormir. Los hombres que no son machistas no se duermen. Y si usted es machista, se me va a dormir en esta mañana porque no le va a interesar el tema. Entonces, machismo es una actitud y una conducta que da por sentado la superioridad del varón sobre la mujer. Escuche, eso es machismo. Es una actitud y una conducta que da por sentado, que se da por seguro la superioridad, que yo soy más que mi mujer. El machista asume que es mucho más importante que ¿quién? Que la mujer. Que solo él tiene el derecho a decidir por quienes estén a su cargo. No me interesa, no me importa lo que la mujer piense, porque yo soy el que mando aquí. Yo soy la autoridad. Y si es más, y si se vuelve un apóstata, puede decir, yo soy el que soy. Y ahí sí se metió en problemas tremendos. Entonces, el machista es eso. Solo él tiene derecho a decidir. Yo sé que aquí no existe eso. Porque todos aquellos que estén a su cargo y está exento a someterse a obedecer las reglas a las cuales tiene que sujetarse a los demás, principalmente a la mujer.
El machista no se le somete a su mujer. ¿Cómo así, pastor? Y entonces la Biblia, ¿qué? ¿Dónde queda lo que dice la palabra de Dios? Ya vamos para allá. El machista decide por sí solo. El machista no le interesa la opinión del cónyuge. El machista no le interesa lo que piensen los hijos tampoco. No pone cuidado a nada ni a nadie. Eso es lo que hace el machista. El machista no se le somete a ninguno. Papá le dice a los hijos: papá, lo que usted está haciendo está mal. Usted no debe hacer esto. Y entonces el que es machista no se somete. Vamos a hablar aquí, como dicen, a calzón quitado. ¿Cuántos de los hombres que estamos en este lugar no nos gusta que nos llamen la atención? Y menos los hijos ni la mujer. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Un varón que diga yo. ¿Sí? Bueno, poco nos gusta, es la verdad. No nos gusta que nos digan: usted se equivocó, está equivocado. No nos gusta que nos llame la atención, que nos sienten los hijos y la mujer, y usted, y usted, y usted, y uno se siente acorralado y dice: todos se me vinieron encima. Mi papá decía: todos me la tienen velada. Entonces, el machista le pasa eso, sencillamente no se somete a las reglas de la casa, no obedece a nadie, no se le sujeta a la mujer. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3, con la Nueva Traducción, dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Usted cree que un machista acepta esto, de que la mujer es mejor que yo? ¿Un machista acepta esto de someterme a lo que ella me dice? No lo acepta, pero la Biblia dice que debemos someternos los unos a los otros. Ese es un sometimiento. No es de que no, ¿cómo así? Entonces, ¿dónde está lo que dice que yo soy cabeza aquí en la casa? Y más adelante vamos a hablar un poco sobre eso. Porque es que hay muchas personas o hombres, muchos, no los que estamos en este lugar, otros, ni los que van a venir ahora, pero sí, muchas personas han malinterpretado, hablando de cristianos, malinterpretado las escrituras y toman estos versículos a su acomodo. Si yo soy cabeza, quiere decir que el único que manda aquí soy yo. Y se fue a otro extremo. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Oiga, si hay reverencia, respeto a Cristo, debemos someternos los unos a los otros. Entonces, cuando le estoy diciendo que el machista no se somete a nadie, es porque está en contra de la palabra de Dios. Es porque no tiene reverencia delante del Señor. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿de dónde viene el machismo? No, es que mi papá era muy machista. Es que mi abuelo era machista. Es que yo recuerdo que alcancé a conocer a mi tatarabuelo y era peor. Pues yo le voy a decir históricamente de dónde viene el machismo. Por eso quiero hablarles un poco de nuestra historia, de nuestros ancestros, hablarles un poco a ustedes de nuestros antepasados, lógico, teniendo en cuenta algo muy importante, que no es para escudarnos, hombres, no es para que haya una excusa allí y decir: si ve por qué yo soy así, si ve por qué yo sigo siendo machista. Si usted sigue siendo machista o yo sigo siendo machista, es porque yo quiero serlo, porque la Biblia dice que yo ya soy una nueva criatura, que las cosas viejas del machismo pasaron y ahora todas son hechas nuevas, ¿sí?
Entonces no hay ninguna excusa para decir, oiga, si ve que la historia dice de razón que yo todavía sigo siendo machista. No, si usted quiere seguir siendo machista es porque le gusta estar en contra de la palabra de Dios. Estudiemos un poco nuestras raíces pasadas, vamos a estudiarlas para saber por qué éramos tan machistas o por qué algunos siguen siendo machistas, aún hablando del no creyente y hablando del creyente. Entonces, porque Dios abre nuestras mentes, Dios abre nuestro entendimiento para que conozcamos algunas de esas raíces tóxicas que nos hicieron tanto daño, tanto a nuestros antepasados como a nosotros también antes de Cristo, y siguen haciendo daño a nuestra descendencia si no se ha cortado esta maldición del machismo, porque el machismo es pecado, porque es menosprecio, maltrato. El machismo es pecado y el pecado trae maldición sobre nuestras generaciones. Y voy a hablarle de tres patrones que afectaron nuestra cultura latina, y el primer patrón es la falta de conciencia, enseñanza y vivencia del pacto en Dios. Esta falta de conciencia, de enseñanza y vivencia del pacto de Dios trajo un desorden gracias a los reyes católicos en el tiempo de la conquista. Cuando vinieron todos estos españoles, estos conquistadores vinieron a cristianizar en el siglo XVI. Vinieron a cristianizar, a conquistar nuestra América, y entonces ellos fueron los desordenados que nos trajeron a nosotros esa maldición del machismo. Entonces cuando usted o alguien se esté pasando al machismo, no le vaya a echar la culpa a los españoles, porque eso fue en el siglo XVI. No puede decir, no, usted a mí no me culpe de esto, vaya y échele la culpa a los reyes católicos del siglo XVI. Sencillamente quiero recordarles que los reyes católicos cerraron el paso a la reforma protestante. Por eso, por falta de conciencia, por falta de quien enseñara la palabra, la vivencia del pacto de Dios, fue por estos reyes católicos, porque cerraron el paso a la reforma protestante. Y ¿qué es reforma? Es una modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Ellos cerraron el paso, dijeron, aquí no queremos nadie, ninguno que venga a hablarnos algo diferente a nuestra religión católica. Y como eran los reyes, la orden o se cumplía, entonces quedó terminantemente prohibido que se nombrara la Biblia. Por eso hasta no hace muchos años, hablando de mis contemporáneos, escuchábamos a los sacerdotes católicos todavía dando las misas en latín, Domine Seculori, y comenzaban a dar la misa. ¿Y quién le entendía a ellos? Porque era necesario tener ciego al pueblo, embrutecido al pueblo. Por eso la prohibición terminantemente se prohibió que hubiese una inmigración latina de quien no fuera católico. Usted se imagina un evangélico en esos tiempos diciendo yo quiero ir también con ellos. No lo aceptaban para nada. Entonces, medio siglo más tarde, ¿qué sucedió? Que medio siglo más tarde se prohibió rotundamente, aún a los sacerdotes católicos se prohibió rotundamente, y toda persona que se predicara la palabra, la Biblia en público, se prohibió. Era prohibido hablar de las Escrituras. Por eso no hubo conciencia, por eso no había enseñanza, no había vivencia del pacto en Dios, porque nadie conocía la palabra de Dios.
y eso fue lo que sucedió. Este primer patrón vino a afectar, y ahora se va a dar cuenta más adelante por qué vino a afectar a todos los hombres en el machismo y vino a afectar a las mujeres porque quedaron bajo un yugo de esclavitud del hombre. ¿Qué pasó aquí? Cuando se habla de falta de conciencia y de enseñanza, fue porque no hubo primero una oportunidad. ¿Cuál era la oportunidad? Es la oportunidad que usted tiene en estos tiempos que yo tengo. La oportunidad de que por sí mismo nosotros podamos escudriñar las Escrituras, estudiar las Escrituras, conocer lo que Dios dice del valor de la persona, de la mujer, estudiar lo que el Señor piensa de la mujer para que nosotros pensemos de ella como Dios piensa y hablemos de ella como Dios habla de la mujer. Vuelvo y repito, no existe en estos tiempos ninguno como cristiano, como creyente, no se acepta el machismo en él. ¿Por qué? Porque ya tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Y si no, está viviendo en el machismo, ¿qué es lo que pasa? Que le falta algo muy importante que dice Santiago: la vivencia de la palabra de Dios, ser hacedores de esa palabra. Ellos no tuvieron esa oportunidad. Vinieron aquí aún, y esos españoles que vinieron, esos violadores que llegaron acá, ellos no tuvieron la oportunidad tampoco de conocer el pacto en Dios, el compromiso con Dios. Por eso venían embrutecidos, ciegos, depravados sexualmente, llegaron y conquistaron nuestra tierra, y esa fue la cuna suya y mi cuna también. De ahí que estas dos cosas, la oportunidad, el cierre al paso a la reforma protestante, su prohibición de la escritura, de la palabra de Dios en público, estas dos cosas cerraron el entendimiento de todas las personas que estaban viviendo en esta tierra latina, y de ahí que no se conoció la verdad de Dios. Entonces, a los latinoamericanos de esa época se les prohibió vivir bajo el pacto con Dios. Se les prohibió que ellos conocieran cosas diferentes de parte del Señor. Por eso nosotros tenemos toda la libertad ahora. Somos muy privilegiados de poder tener nuestra Biblia en casa, poder salir con nuestra palabra de Dios en la mano, poder hablar abiertamente de la palabra de Dios, poder decir qué es lo que Dios quiere para nosotros, poder hablar de la verdad de Cristo abiertamente. Por eso, qué buena oportunidad. Nadie nos ha cerrado el paso a nosotros a una reforma protestante. Ninguno nos la ha cerrado, gracias a Dios. Entonces, al machismo, al individuo del machismo y a la sumisión mutua, esto hizo que la mujer fuera infeliz. Esto hizo que la mujer no tuviera ningún precio para el hombre. Esto hizo que la sociedad, que la familia, fueron una familia falta de unidad, fuera una familia llena de desorden, cuando el hombre podía tener las mujeres que él quisiera, las esposas, podía engendrar hijos los que quisiera. Por eso el machismo fue fuerte, unas raíces fuertes. En los sucesos de la conquista, vamos a hablar un poco qué pasó en cuanto a los sucesos de la conquista. Yo sé que ustedes conocen mucho de historia, pero notamos la mala conducta de los conquistadores, primeramente. Luego, ¿por qué ellos tenían mala conducta? Eso es igual que en estos tiempos. El hombre que no tiene el temor de Dios, cuando la mujer se va de vacaciones, no haya qué hacer con su vida, y se vuelve tan loquito que no haya qué hacer, se emborracha, sexo depravado, y se vuelven tan locos que a otros terminan siendo locas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están tan perdidos, llega una depravación allí. Y eso sucedió en la conquista. No estoy diciendo que eran locas los conquistadores españoles,
pero sí decir que ellos lejos de los hogares, lejos de la mirada de sus esposos, lejos de los ojos de la corona, los reyes, estaban siendo, tenían una libertad. Haga de cuenta, como dicen por ahí, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿no? Cuando ellos no están, entonces los ratones hacen fiesta allí. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió allí con esto? Y ve que lo que es la fuerza moral de la iglesia también vino a causar molestias y a participar de la depravación de los conquistadores. Porque los indisciplinados, estos conquistadores españoles, no se sometieron a nadie, porque aún los sacerdotes católicos prohibieron traer, los que tenían sus esposas allá en España, traer su esposa aquí a conquistar también, porque ellos tenían miedo, temor de que habían tiempos de guerra y los indios iban a matarlos a todos ellos. Entonces ellos participaron de esto. Los mismos sacerdotes católicos participaron porque aconsejaron que no trajeran a sus esposas, las mujeres españolas, hasta que hubiese una paz en medio de los indígenas y ellos. Entonces la política fue convertir la colonia, esta colonia, en una frontera donde los hombres vivían bajo las condiciones de guerra. Ellos sabían que al llegar aquí a conquistar nuestra América, que no la iban a coger suave, que iban a tener guerra. Entonces no arriesgaron sus esposas. Y los sacerdotes católicos le dijeron: no arriesguen sus esposas allá porque va a haber guerra. ¿Y qué pasó? Que si hubiesen tenido el temor de Dios como lo tenemos nosotros, se hubieran guardado para Dios y se hubieran guardado para sus esposas. Como no había ningún temor, entonces forzaron a las mujeres indígenas a tener relaciones sexuales como ellos querían, cuantas veces querían y con quien fueran. Y aparte de esto, forzaron a los indios y a las mujeres al servicio y a la esclavitud para ellos. ¿Esto es machismo o no es machismo? Porque no vino ninguna mujer con los españoles inicialmente, solo hombres, incluyendo millones y millones de mujeres indígenas cayeron bajo ese yugo. Gracias. Bajo ese yugo cayeron todas estas mujeres. Pero aquí no pasó la cosa, no pasó todo, no terminaron estas tragedias, sino que sencillamente los indígenas de nuestros antepasados no solamente debían someterse al dominio español, no solamente deberían someter sus esposas al maltrato, al yugo de los españoles, a su depravación sexual, sino que también tenían que pagar un tributo. Y aquí viene la parte espiritual que también fue afectada para los indios. Ellos fueron obligados a quitar sus ídolos, sus dioses, y fueron obligados a seguir la religión católica y a comenzar a venerar los ídolos de los católicos. Entonces, fueron obligados a aceptar la religión pagana del catolicismo, y ellos, aunque no quisieran adorar los ídolos del catolicismo, fueron obligados y dijeron: olvídense de su Dios solo, Luna, porque aquí tenemos los dioses para ustedes. Y fueron obligados. Mire todo lo que comenzaron a sufrir nuestros antepasados. Comenzaron a sufrir en la parte física, sufriendo en la parte espiritual, por todos lados. Entonces esos patrones se establecieron en la familia. Eso que ellos recibieron, todo lo que recibieron desde los reyes católicos, todo esto lo recibieron
nuestros antepasados, y esto fue lo que sucedió en cada familia. El pacto de Dios no se vio por ningún lado. El conocimiento del verdadero Dios no se vio. Cuando la Biblia dice, ame a su prójimo como a sí mismo o a ti mismo, la Biblia está diciendo eso. Allí ellos no lo pusieron en práctica. ¿Por qué? Porque sencillamente no conocían el pacto con Dios, no conocían las Escrituras. Cuando la Biblia dice que hay que tratar a la mujer como a vaso más frágil, porque son coherederas de la gracia de Dios, eso no lo conocían ellos. Ahora, nosotros lo conocemos. No se me quede dormido porque se convierte en machista. Nosotros no lo conocemos, o lo conocemos, perdón. Y si no lo ponemos en práctica es porque no queremos ponerlo en práctica. Vuelvo y repito, no hay ninguna excusa, a no ser que usted se me duerma ahora y diga, no, yo no entendí bien lo que estaban diciendo. Por eso esto afectó la familia. Esto vino a afectar la familia y usted no puede decir, no, es que eso fue cientos de años atrás, en 1492 sucedió eso, cuando Cristóbal Colón. Ah, no, eso fue allá, eso le pasó a ellos. Y entonces, ¿por qué se está viviendo actualmente lo mismo? ¿Por qué aún en casas de cristianos se está viviendo esto todavía? ¿A qué se debe esto? Entonces la primera regla en cuanto a la familia del siglo XVI, ¿sabe cuál fue? Y sigue siendo para muchos en estos tiempos, es la superioridad indiscutible del varón sobre la mujer. Usted no me diga nada, usted se calla. Cállese, porque aquí el que tiene derecho a hablar soy yo. Y aún hay iglesias donde son machistas, donde todavía están diciendo la mujer prohibido asomarse al altar, no puede predicar la palabra, eso es machismo. Y se está viendo todavía en muchas iglesias legalistas que están diciendo que la mujer no puede predicar, que la mujer debe callar en la congregación. Más bien se calla en la casa, pero no en la congregación, le va mejor, que es más importante. Entonces, la superioridad se vio en esos tiempos, afectó esas familias, esos hogares de esos tiempos, la afectó tanto que nos ha venido afectando todavía. Y si uno se descuida, pues termina siendo un machista, y lo es porque, perdone la expresión, porque se le da la gana. ¿De dónde han tomado los cristianos, algunos cristianos, el machismo? Aquellos, hablo de cristianos o de aquellos que conocen, leen la palabra de Dios y quieren acomodarla a su forma de ser. ¿De dónde se han tomado esto del machismo? Y lo han tomado de Génesis capítulo 3, versículo 16, que dice, hablando Dios, luego le dijo a la mujer, Dios le dice a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y deseará controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Allá dice, enseñoreará, en esa versión Reina Valera. En esa versión, la Nueva Traducción dice, querrá o deseará controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Entonces, la mala interpretación de este versículo ha hecho que muchos crean con esto de que son superiores a su mujer. Es que Dios me dice que yo soy superior a ella. Es que usted tiene que someterse porque yo soy la autoridad, el sacerdote que Dios ha colocado en casa. Eso es verdad. Nosotros los hombres somos la cabeza del hogar después de Cristo. Amén. Hombres, su mujer no es la cabeza del hogar, es usted y soy yo. La Biblia dice que somos el real sacerdocio, la nación santa, que hemos sido colocados en casa como sacerdotes. Pero la palabra ejercer el sacerdocio es mucho más diferente, o es diferente a estar mandando y mande como el atorado, y mande por todos lados. Es muy diferente eso. Es diferente esto de controlar
controlar, manejar, decidir por ella y decidir por los hijos, a no ser que los niños estén pequeñitos. Pero ya están adultos y más adelante vamos a hablar de los hijos bombril, hablando del matriarcado, que más que todo se ve por el lado del matriarcado. Entonces, saber que hijos ya adultos y el varón también quiere imponer sus leyes sobre ellos. Que aconsejamos es diferente, sugerimos es diferente, pero ya de ahí no podemos pasarnos. Entonces, esa mala interpretación tanto que viene a afectar aún la vida sexual del machismo. Mire hasta dónde ha llegado. Lógico, en nuestros ancestros lo que más afectó a las mujeres fue lo que es el dominio sobre su relación sexual, porque tenían que acostarse con los que los españoles o los conquistadores dijeron sin que el marido se pudiera oponer a nada. ¿Hasta dónde llegó a ser pisoteada la mujer? Ahora, entonces, en esos tiempos, en cuanto a la vida sexual, también está siendo afectada, y si hay machismo, peor. ¿Por qué? Aludiendo que cómo se le va a llamar la atención a un superior. Si yo soy superior a mi mujer, ella no tiene por qué venirme a llamar la atención. Eso piensa el machista y eso habla el machista. Que mi mujer así esté enferma, esté ya que la llevan para cuidados intensivos, pero quiere tener relaciones sexuales y le toca porque yo soy el marido y la Biblia dice que usted no se me puede negar porque ese cuerpo me pertenece a mí y punto. ¿Hasta dónde ha llegado el machismo? A llegar a una violación. Porque maridos, cuando la mujer no quiere tener relaciones sexuales, y usted sabe que nosotros en eso sí insistimos, ¿o no? Ay, sí, ay, bueno, ay, sí. Insistimos, para eso sí, así fuéramos para la oración. ¿O no? ¿Usted persiste en la oración de esa manera? Como le persiste a la mujer. Sí, mi amor, sí, mi hija, ay, sí, por favor, mire cómo estoy. Apiádese de mí. Si así persistimos en la oración, hermanos, como persistimos retacando a la mujer para que tenga relaciones sexuales, entonces estamos ganados. Entonces, ¿qué pasó? Miramos esto, que esto lo estamos viendo actualmente, que muchas mujeres sexualmente están siendo pisoteadas y muchos machistas depravados que tienen sus esposas. Ahora lo que está sucediendo con esa demanda, esos escándalos que están saliendo, esas mujeres que estaban bajo la autoridad de esas personas, de acuerdo a lo que dicen las noticias, a mí no me consta nada, pero esas demandas son serias, acusaciones serias, y no solo por esto, sino que hace algunos meses se venía hablando fuertemente actores o actrices allá que fueron acosadas sexualmente allá por ciertas personas que estaban en autoridad sobre ellas. En la política por ahí ha comenzado a salir más escándalos sobre esto. La mujer se está despertando en este sentido también. Antes les daba miedo denunciar, ahora sí están denunciando. No sé si eso de denuncie les ha servido ya. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora estamos mirando esto, no es solamente en la antigüedad, que cómo se le va, el machista dice, ¿cómo me va a llamar la atención mi mujer que yo sea fiel si yo soy más que ella? Y ha caído tanto en una degradación lo que es la moral y más de los machistas, y es que no importa si se emborracharon, y perdone la gaminería, lo que sea, no les importa si se emborracharon y después de borrachos viejos o lo que sea, se les mojó la canoa y entonces ellos siguen siendo hombres. Y la mujer no le puede llamar la atención. Sean promiscuos, no importa, sigue siendo hombre, les aplauden. Y lo tenaz es que hay mujeres que aplauden eso, pero las que no están sufriendo por ese caso.
Hombres también que aplauden eso y dicen, uy, ese man sí, uy, mejor dicho, tenaz. Tiene mujer en tal parte, tiene otra por allá y tiene otra y otra y otra. Y aplauden esto porque ha llegado a un menosprecio la mujer en el área sexual que tiene mucho parecido a nuestros indígenas allá, lo que sufrieron ellos. Entonces, no interesa si está pasando eso, de que algunos se están cayendo en esa mentira diabólica de que en mi casa mando yo y no cuando no está mi mujer, sino que esté o no esté, allí mando. Y ese mandar no es un mandar como dicen las escrituras. ¿Cómo se le va a exigir a un superior que se someta? Y ese es el machismo. ¿Cómo me van a exigir a mí si yo soy el que traigo el dinero para la casa? ¿Cómo me van a exigir a mí si ella no trabaja? Y por ahí hay videos de la mujer que dice, va un hombre allá donde el psicólogo y le dice que él está muy triste y todo, que está enfermo, pero que ¿qué hace su mujer? Mi mujer no trabaja. Y comenzó a decirle tantas cosas, que lava la loza, que hace esto, todos los oficios. ¿Y cómo se le va a exigir a un superior, a aquella que lava los platos allí, que mantienen la casa, que según ellos no trabajan? ¿Y qué pasa? Que el machismo se está imponiendo cada día más y más. Entonces este tipo de hombre ya hace lo que él quiere y sigue haciendo lo que él quiere. ¿Por qué? Porque su corazón no se ha desprendido todavía del machismo. Sigue siendo promiscuo y algunos hasta bisexuales, y para ellos siguen siendo verdaderos hombres. Algunos homosexuales, violadores, y para ellos siguen siendo hombres. ¿Por qué? Porque el machismo está en su corazón. Estoy hablando, escuche, de aquellos hombres que son machistas. No estoy hablando de cristianos ni de hombres que así no conozcan la verdad, que son también íntegros, son ubicados en su lugar y valoran a su esposa y tratan bien a su esposa y a sus hijos. Algunos dicen, bueno, pues, ¿qué le veo yo de raro gastar el dinero? Dice el machista. No le veo nada de raro gastar el dinero en las mujeres. Y hasta canciones rancheras, de todo, de parranda, mujeres y licores, lo que más me gusta. Por todos lados usted ve bombardear esto, alimentando el ego del machismo, alimentando todo esto por televisión. Por todos lados estamos mirando cómo se está alimentando el machismo, que es diabólico, está siendo alimentado. Y yo me gasto el dinero ese en trago y me lo gasto en mujeres. Yo le decía a mi esposa, pues yo también me he gastado hace más de 30 años el dinero en mujeres. Imagine 4 hijas, una esposa, nietas, y sigo gastando plata en mujeres. Ese tipo de gastos sí vale la pena, eso sí. Entonces, por eso Julián se está gastando su dinero en mujeres también. Cuando les hablé de Génesis 3:16, ¿qué pasó? Que la caída de Adán y de Eva trajo un efecto destructivo sobre la relación entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer y el hombre pierden su relación original con Dios, primeramente. Y pierden esa relación de amor, de confianza y de respeto mutuo. Porque la Biblia no lo dice, pero yo imagino que Adán le llamaba la atención cada nada a Eva: por usted fue que yo me comí eso, por usted desobedecí. Y se perdió la buena relación con Dios. Y perder la buena relación con Dios es caer en el machismo. Cuando no se tiene buena relación con Dios, se vive en el machismo. Entonces comenzó a florecer algo que de allí comienza también el matriarcado. Comenzó a florecer algo que le llama una relación de competencia. Entonces la mujer quiere gobernar al marido y el marido quiere gobernar la mujer. ¿Dónde estaba? ¿A qué hora salió?
¿Qué hizo? Cuénteme todo, dígame todo. Entonces ella quiere enseñorearse también y nació la competencia. Y nace la competencia tratando del uno de manejar al otro, y esto es lo que ha sufrido hoy en día, de que el hombre dice: yo no me voy a dejar y yo soy el que mando aquí. Entonces ese mandar, ese gobernar, ese dirigir, ese imponer, ese pisotear o pasar por encima de cualquier cosa y afectar el hogar y sin interesarme, eso se llama machismo. Eso de que yo me gasto el dinero y usted no tiene por qué decirme nada, yo me lo gasto en lo que quiera, como quiera, usted no tiene que rendirme, yo no tengo que rendirle cuentas a usted qué hago yo la plata que me gano, eso es machismo. Aquellos que no les gusta decirle a la esposa cuánto se ganan, eso es machismo. Aquellos que no consultan a la mujer para un negocio, lógico que primero Dios, no se ponen de acuerdo para un negocio, no se ponen de acuerdo para tomar decisiones en casa y dicen: no, yo lo hago porque mi mamá me dijo que lo hiciera, yo lo hago porque mi papá me dijo. No, papá y mamá no tienen nada que ver con esto, son ustedes dos. Eso es machismo. Cuando se deja de lado la opinión de la mujer, se llama machismo. Entonces, ya en este siglo, en el siglo III antes de Cristo, después de Cristo, los romanos reconocían en los antiguos habitantes de la península ibérica que era una galantería excepcional por la mujer de Europa en la Edad Media, con una exageración tremenda. Entonces allí la mujer sí tenía un valor para ellos. La parte de Europa tenía ese valor, pero ¿qué pasó? Que fue una forma exagerada. Entonces nacieron las famosas chaperonas. Las chaperonas eran las mujeres viudas o las mujeres de edad que cuidaban la virginidad de las mujeres. Entonces decían: usted se va a encargar de cuidarme la virginidad de esta mujer. Y vino tanto una exageración en la parte de Europa que eso se trajo a Latinoamérica. Vino el famoso cinturón de castidad. Ese famoso cinturón de castidad era el que le colocaban a la mujer con llave, con candado, para que la mujer no le fuera infiel. Entonces, si ella quería hacerle infiel a su esposo, no podía, porque el esposo era el que guardaba las llaves. ¿Usted se imagina una mujer de esta, una mujer con deseo de ir al baño? Pero el hombre era el que mandaba y el hombre era el que imponía esto y ella tenía que someterse. ¿Usted se imagina en estos tiempos con tantos hombres celosos? Usted no le podía sentar cómoda, mujer, en esa silla con ese cinturón de castidad, o cómoda. Entonces vino una exageración, porque ese cinturón de castidad era una braga de hierro cerrable con llave que supuestamente se obligaría a usar a algunas mujeres en la Edad Media para evitar la infidelidad sexual. Todo esto se volcó a nuestra tierra. Todo esto se vino para acá. No, eso, pobrecita las mujeres de allá que sufrieron con ese cinturón de castidad y tenían una viejita al lado cuidándole la virginidad. En estos tiempos no se usan las viejitas, los que quieren cuidar a sus hijos, sino que vaya mamita usted y acompaña a su hermana a cine. ¿O por qué no lleva al suegro? ¿Por qué no lleva a la suegra? ¿Sí? Más o menos por ese estilo. Lleve a su hermana mayor, más o menos ese estilo. Por eso los latinos nos consideran, ¿sabe cómo nos consideran a los latinos tristemente? Los campeones mundiales del machismo en Hispanoamérica del siglo XVI. Latinoamérica ha sido titulada como campeones mundiales del machismo, pero nosotros cortamos eso en el nombre de Jesús. El varón podía hacer lo que quisiera,
porque la mujer indígena estaba totalmente a su disposición, tanto por un supuesto derecho de conquista. Yo vine y conquisté estas tierras, y entonces si conquisté estas tierras, me pertenece ese río, me pertenecen todas las mujeres de este lado, son mías, y nadie me podía decir que no. Ninguno podía oponerse a esto. Entonces en esos tiempos ya el oro, el agua, tierras no valían nada para el conquistador. Peleaban era por el botín, por la mujer. Ellos lo que querían tener era solo esposas, tener solo relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque no conocieron la verdad de la palabra de Dios. Coloque sobre sus pies. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos